Es algo que a todos nos toca porque pues vivimos en un valle de lágrimas y estamos concebidos en pecado original y cada uno, por así decir, tiene que pagar su cuota de sacrificio, de sufrimiento, porque es que es en el sufrimiento, en el sacrificio, donde realmente demostramos nuestro amor desinteresado a Dios. Que es la penitencia, que es el sufrimiento, aceptar lo que Dios traiga. Usted en el día a día, si usted en el día a día está pendiente y recibe con esa resignación, con ese amor lo que Dios le está dando, está cumpliendo su cuota de sufrimiento. Pero cualquiera podría pensar erróneamente que la vida de Monseñor Juan fue de triunfo en triunfo. De hecho, todo lo que Monseñor Juan se propuso por el beneficio de la Santa Iglesia lo consiguió. Sí. Todo. Pero la vida de él fue de cruz en cruz. Bueno, como que nuestro Señor le decía en su interior: yo derramé toda mi sangre por ti. ¿Estás dispuesto a derramar algunas gotas por mí? María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y ya comenzando este nuevo año, calentando motores con un tema muy especial para nosotros los heraldos, que es hablar una vez más sobre Monseñor, nuestro fundador. Hemos visto como un caleidoscopio, cada vez que uno lo gira se van produciendo colores nuevos, figuras nuevas, flores nuevos. Y pues en el caso de la vida de él es así. Hoy vamos a abordar un aspecto diferente que es de él en cuanto víctima se ofreció por la Santa Iglesia. Entonces, acompáñenos en este podcast. Bueno, para conversar de este tema, que es muy interesante, al mismo tiempo teológico, hemos invitado aquí al Padre Jorge. Padre, salve María, bienvenido, feliz año. Usted dijo que desde el año pasado no venía acá. Exactamente. ¿Qué mes? Yo creo que realmente como que agosto, ¿no? Es fenomenal este tema, Padre, porque creo que es un tema que a usted le toca muchísimo. Siempre. A todos. No, pero usted de manera especial, cuando usted quería aquel símbolo sobre la patena de su cáliz, la palia, Sí. usted me mencionó que quería una cruz espada con la corona de espinas. Como que ese tema de victimación, de pasión, a usted como que le agrada de manera muy especial. Por lo menos por ese aspecto, como que levantó un poquito de ese velo. No sé si es así. Sí, claro, a todos, pero claro, la pasión de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento en la vida del ser humano es algo que es una realidad que debemos encarar de frente, pero que es algo muy sublime, algo que nos asemeja muchísimo a nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho es el aspecto que más asemeja un alma a nuestro Señor Jesucristo: sufrir con resignación, con amor, con generosidad. Y bueno, Museo fue un ejemplo de eso toda su vida, desde la infancia. Cuando usted habla de resignación, la resignación cristiana es una virtud, no, pero no es una virtud de cómo me tocó. O sea, ya este es el sufrimiento y me tocó y pongo cara de tristeza. No, es justamente una alegría de poder configurarse con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como que tener más identidad. La resignación cristiana es un estado de alegría por el sufrimiento que configura el alma a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, sí. Teológicamente eso está encajado dentro de la virtud de la paciencia. Uh-huh. Y tiene varios grados. Varios grados, que uno de esos es la resignación, la persona acepta o en grado el sufrimiento que le viene. Hay otro grado que es cuando la persona ya sufre con alegría y busca voluntariamente sufrimientos. El grado más perfecto es el que llaman varios teólogos la locura de la cruz, que es la persona no encuentra otra felicidad sino sufrir y sufrir desinteresadamente por el bien de la iglesia, por la gloria de Dios, por el bien de las almas. Pero bueno, ese tema, digamos, del sufrimiento es algo del cual ningún ser humano se escapa. Es algo que a todos nos toca porque pues vivimos en un valle de lágrimas y estamos concebidos en pecado original y cada uno, por así decir, tiene que pagar su cuota de sacrificio, de sufrimiento, porque es que es en el sufrimiento, en el sacrificio, donde realmente demostramos nuestro amor desinteresado a Dios, sin esperar retribución. Es muy fácil seguir a Dios cuando Dios me da regalos, consolaciones, alegrías, todo lo que yo le pido me lo da, bonito. Pero cuando Dios me pide prueba, dolor, sufrimiento, perplejidad, sacrificio, contrariedad, y persevero en el servicio y en el amor a Él, ahí es donde el amor realmente llega da lo mejor de sí.
uno ve muchísimas almas que, bueno, creo que todo mundo, ¿sí? O sea, cuando se depara el alma delante del sufrimiento, cualquiera de nosotros, viene como que esa incógnita del por qué, ¿no? Ajá. Siempre hay sobre todo un para qué. Sí. Dios tiene un propósito al permitir, Claro. pero se le atraviesa en el corazón a la persona por qué pasó esto y se asimila como si fuese un castigo. Y entender, como lo hizo Job, el sufrimiento como un don de Dios, no es fácil, o sea. Y alegrarse con Ujú. eso, o sea, exige un Claro. grado de virtud, claro, muy avanzado. Y que hay algún aspecto ahí que también, no es solamente el aguantar o no aguantar, ¿no? No es si la persona aguantó todo lo que está sufriendo, ¿no? Sino también está el grado del ofrecimiento, ¿no? Sí, Que eso también cuesta. La persona, cuando está sufriendo el dolor, también ofrecer eso que la persona está sufriendo, porque ayuda también. claro, no es simplemente sufrir, pues, Sí, perdón, pero como un animalito que le duele, sube, pero pues no, eso no trasciende, es algo más. Exacto. En cambio, el ser humano, pues nosotros tenemos razón, tenemos voluntad, voluntariedad, ofrezca con generosidad, con voluntariedad y con grandes intenciones los padecimientos que pueda sufrir. Y como usted decía, claro, a ver, el sufrimiento es algo que es inevitable en este valle de lágrimas a todas las almas. Entonces a cada uno y quirúrgicamente él sabe qué le corresponde a cada uno, en qué etapa de su vida, qué tipo de sufrimientos. Pero bueno, obviamente hay almas especialmente llamadas por Dios para como que llevar, por así decir, una cruz más pesada y tener sufrimientos mayores que la generalidad de las personas. Ahora sería importante como que ese discernimiento, Mm. no sé, padre, si usted tendría como aclarar eso, pero en el quinto mandamiento no matar, uno podría decir, si uno se hizo daño a sí mismo, podría confesar eso, ¿no? O no comió por capricho, o se hizo daño porque estaba bravo y perdió como que el temperamento y se lastimó. Ahí está pecando contra este mandamiento. Ahora, cuando un alma en ese grado de perfección busca un sufrimiento y esto puede traer una afectación de salud, ¿cuántas veces no hemos visitado monasterios y encuentra uno en silicio que usaba determinado santo? Sí. ¿Dónde está ese matiz en ese discernimiento, no? De qué es lo Sí. que Dios quiere. Y la intención, claro, porque es por puro amor a Dios, por puro bien de las almas, que muchos santos estuvieron dispuestos a pasar penitencias durísimas, sabiendo que, digamos, el rango de vida normal se les iba a reducir. Pero pues no es propiamente un suicidio porque no quieren acabar con el sufrimiento, por el contrario, quieren sufrir más para darle más a Dios. Aunque eso pueda traer algún perjuicio secundario a la salud, pero bueno, obviamente eso no llega a ser un pecado contra el mandamiento, sino por el contrario, es una virtud. Ya. O sea, es una, a la hora de la verdad, porque miren, a ver, claro que hay muchas causas por las cuales una persona quiere huir del sufrimiento y llega a unos límites terribles como el suicidio. Y claro que hay casos en que la persona tiene alguna enfermedad psiquiátrica, psicológica, que la persona está fuera de sí y como que no controla y bueno, comete eso con un atenuante, digamos, no llega a haber propiamente una falta, pero la persona que está en su sano juicio y que comete ese pecado tan horrible, tan grave, muchas veces porque quiere huir de la cruz, porque quiere huir del sufrimiento. ¿Y por qué? Por un egoísmo muy grande, que no quiere sufrir. No quiere darle a Dios lo que está pidiendo, no quiere aceptar las contrariedades de la vida, no quiere luchar para obtener con sacrificio, con esfuerzo, alguna dificultad que tiene que enfrentar. No quiere, es un sumo egoísmo. En cambio, quien padece por amor a Dios, por amor a la iglesia, por el bien de las almas, esos santos que hacían ayunos terribles, que dormían a la intemperie, en fin, cuántas cosas. Era lo contrario del egoísmo, era acabar con todas sus comodidades personales en sufrir por amor a Dios, porque no era por vanagloria, era por amor a Dios. Entonces, en este caso, claro, no es un pecado, sino por el contrario, una virtud. Ahora, una cosa es formarse para eso, ¿no? La propia providencia como que se encarga de dar a la persona, a cada alma, la oportunidad para irse preparando Sí. a su propia cruz, aportar su propia cruz. Pero leyendo aquí un poco el artículo en el cual se basa este podcast del alma de Monseñor en cuanto a víctima expiatoria, vemos que él empezó, o sea, Desde pequeñito. sí, desde muy pequeño la providencia lo llevó por ese camino de la cruz. Ajá.
Porque recuerden que el doctor Plinio le había dicho de manera muy especial a Monseñor Juan que como que su patrono en su devoción era San Fernando, ¿no? San Fernando de Castilla, porque era un santo que todas aquellas cosas que se había propuesto por el bien de la Santa Iglesia las había logrado, las había alcanzado, como que Nunca no había, perdió una batalla. nunca perdió un propósito, una batalla. Y que era como que el santo que representaba esa vía espiritual de Monseñor Juan. Pero cualquiera podría pensar erróneamente que la vida de Monseñor Juan fue de triunfo en triunfo. De hecho, todo lo que Monseñor Juan se propuso por el beneficio de la Santa Iglesia lo consiguió, Sí, todo. pero fue Pero la como, vida de él fue de cruz en como cruz. en un trono así de plumas y viento y todo maravilloso. Todo. No, cuánta sangre, Muchísimo. sudor y lágrimas por detrás de todo. Y no solamente los sufrimientos físicos, porque que esos duelen, claro. Pero los que más duelen son sufrimientos morales, sufrimientos de alma. El doctor Plinio decía eso muy bonito. Una frase así de esas que muy tajantes, muy contundentes, decía ofrecerle sangre a Dios en el sentido, digamos, claro, ¿no? De sufrimientos físicos, padecimientos, claro que es bonito, eso tiene mérito. Y muchas veces Dios nos pide eso, pero eso a la hora de la verdad vale muy poco. Porque el ser humano no es hecho simplemente de carne y de sangre. Somos hechos sobre todo de alma, el alma es espiritual. Y los padecimientos morales ofrecidos con resignación a los ojos de Dios valen mucho más que los sufrimientos físicos. Pero habitualmente en la mayoría de los casos esos sufrimientos físicos también vienen acompañados de sufrimientos morales, obviamente. Ahora, usted ve que en la actualidad una cosa que azota mucho justamente es el sufrimiento moral. Viendo una estadística de cómo en la actualidad, a diferencia de, la verdad, no muchos años atrás, la psicología ha tenido que redoblar su trabajo, la psiquiatría ha tenido que multiplicar su trabajo, es porque justamente no se entiende ese sufrimiento moral. Es que claro, interesante este tema porque hace un bien espiritual a todo el mundo. Y es algo que el demonio promueve y que el mundo enseña. Y desde pequeñitos nos acostumbran a eso, a veces sin culpa propia, pero es lo que ofrece el mundo, la televisión. Entonces, goce la vida, todo placer, todo es alegría, todo es felicidad, todo es bienestar. O sea, nunca nos enseñan a amar la cruz, nunca nos enseñan a amar el sufrimiento. Y esto pues hace un mal muy grande al ser humano, porque en esta vida hay dificultades, hay contrariedades de todo tipo, físicas, morales, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, claro, si la persona con espíritu de fe no sabe encarar esa realidad, ahí entran toda especie de desequilibrios nerviosos, temperamentales, porque no ama el sufrimiento, no es capaz de sufrir, de padecer. Parece no puede existir el sufrimiento en esta tierra. Esta tierra tiene que ser solo comodidades. Todo me tiene que salir bien, no puedo tener ninguna limitación de nada, todas las comodidades posibles, económicas, físicas, eso no existe en esta tierra. No existe. Claro, el doctor Plinio él decía que nada equilibra tanto los nervios y la psicología humana como padecer con resignación, ver de frente un sufrimiento, estar dispuesto a enfrentarlo y después de eso, por lo menos tener esa satisfacción de alma, sufrir lo que debería haber sufrido y cumplir con mi deber. Eso da una paz de alma, una tranquilidad. Ahora, una cosa que también es interesante. Usted ahora que menciona al doctor Plinio, tal vez ustedes escucharon en esa conferencia que él habla del sufrimiento y él dice, también hay que ver el sufrimiento, discernir cuál es el sufrimiento que realmente quiere Dios que yo asuma. Porque él decía así, una expresión fuerte, digamos, en portugués no se escucha tan fuerte, en español sí, pero decía, hay mucha cruz inútil por el camino que la providencia no quiere que yo cargue. Y tal vez yo por un capricho de cargar, puedo estar como que, o sea, dejando mi alma menos capaz, menos resistente para las otras cruces que la providencia sí quiere que yo cargue. Entonces él decía, primero parar ante el sufrimiento, discernir. ¿Hay algún camino por donde yo pueda desviar legítimamente este sufrimiento? Si lo hay, lo tomo. Si no lo hay, es porque la providencia quiere que lo sufra. Y si quiere que lo sufra, entonces él decía meterse ahí cuanto antes. No dar dilación, sino ya cuanto antes. Lo que él daba el ejemplo del microporno, del espadadrapo que le habían colocado
y él decía toda una construcción de cosas ahí, que es lo que meten en la sonda, ¿no? La gasa y todo eso. Y el médico le empezó a levantar la puntica y él estaba pendiente en qué momento le iban a arrancar eso porque le iban a doler. Y el médico le empezó a hacer preguntas. Y le empezó a hacer preguntas. Y a él, como le gustaba hablar tanto, se dejó llevar por las preguntas y ahí comenzó a conversar con el doctor. Apenas el doctor vio que él estaba metido en la conversación, en un solo tiro, le quitó todo. Y él dijo, voy a guardar esto. Es mejor de un solo tiro ya pasar por el sufrimiento que la providencia quiere que uno pase. Discerniendo que la providencia quiere ese sufrimiento para mí, entrar en él cuanto antes. Exactamente, sí. Uno de los sacerdotes que acompañó más de cerca a Monseñor Juan, y sobre todo en los últimos 14 años de esa gran cruz que él padeció, de esa enfermedad física del accidente cerebrovascular, pero él decía eso precisamente. Él decía a nosotros, más que estar buscando sufrimientos, simplemente a recibir los que Dios nos va mandando. Interesante. La Justo recordábamos eso de los pastorcitos de Fátima, que ellos le preguntaron al ángel, porque les hablaba de penitencia, y ellos decían, ¿y qué es la penitencia? ¿Qué es el sufrimiento? Aceptar lo que Dios traiga. Usted en el día a día, si usted en el día a día está pendiente y recibe con esa resignación, con ese amor lo que Dios le está dando, está cumpliendo su cuota de sufrimiento. Tampoco es una vida así que la persona ya se destruye a sí misma. No. Y esto, a ver, que tampoco se trata de ser unos faquires aquí toda la vida. Porque el sufrimiento bien llevado trae muchísimas consolaciones. Claro. Y obviamente está bien, no solamente sufrimiento, como tampoco solamente alegría, porque hay ser un desequilibrio de parte y parte. Pero siempre un gran sufrimiento es precedido o en fin, después viene una gran consolación, una gran alegría. Es como que una montaña, por así decir, que se va subiendo, que tiene varias subidas, panoramas lindos, vuelve y baja otra vez, sube, sufre, pero bueno, es una ascensión constante hasta que llega el premio eterno de la felicidad eterna que nunca tendrá proporción con el sufrimiento que fue llevado en esta tierra. Siempre el premio que Dios dará será absolutamente superior al sufrimiento que la persona tuvo. Y ese premio, digamos, ya como que esas pregustaciones sobrenaturales, Dios ya las empieza a dar aquí en esta tierra. Por eso los santos, y bueno, Monseñor fue un ejemplo muy grande de eso. Sufrió mucho, pero no había alguien tan alegre en esta vida como él. Tan tranquilo, feliz, paz de alma, pasaba por sufrimientos terribles, pero alegre y alegrando. Alegrando. Sí, increíble, extraordinario ver eso. Él podría estar sufriendo 100, usted llegaba sufriendo 1%, pero llegaba delante de él y no, todo se le iba. No, los que estaban más cerca de él contaban eso, ¿no? Que cuando alguien iba a saludarle y Monseñor Juan como que le daba más tiempo al saludo, era para ellos un síntoma de que Monseñor estaba más enfermo, estaba más adolorido, porque estaba dando más de sí. Porque él escondía mucho, no era el enfermo como que, ay, me duele aquí, y el enfermo aquel que sabe decir todas las partes del cuerpo que le duelen porque ya hizo todo un ejercicio de sentir todo. Monseñor, el día que estaba más enfermo era el día que más se escondía y era difícil. Ahí ellos tenían que estar muy atentos para ver si tocaba llamar a un médico o tomar alguna providencia porque Monseñor escondía. Y él contaba, los que estaban ahí cerca de él, que una de las formas para descubrir era cuando Monseñor atendía más a una persona, era porque estaba ofreciendo. Qué interesante. Y eso es bonito ese aspecto también, porque Monseñor siempre, bueno, todos escuchamos muchas homilías de él, consejos, reuniones, pero él siempre nos formó en esto. Si estamos pasando por un padecimiento, una enfermedad, bueno, eso lo ofrecemos entre nosotros y Dios. Claro, si usted tiene que hablar con alguien, pedir una ayuda, un superior o algo, hágalo. Pero no manifestárselo al mundo entero. Si yo estoy pasando una enfermedad, es el problema mío, no del otro. Yo no tengo por qué poner la cara de enfermo al otro y que todo el mundo tenga compasión de mí porque pobrecito yo, no. Sufrir para Dios en fin, con, digamos, varonilidad. Es fácil decirlo, ¿no? Y esconder, sí, no manifestarle a todo el mundo porque ahora yo pobrecito, porque es que pobrecito, eso quita el mérito a los ojos de Dios. Todos percibimos que como que no
Pues una No es cosa que heroico. se debe entrenar porque no es fácil ya cuando usted le cogió la enfermedad de repente usted ya sale así virtuoso. No, no es así de mágico. Es un proceso, Es un obviamente. En el día a día, ¿no? Es un proceso. Si la persona está acostumbrada a quejarse de todo, llega el momento oportuno y la Es va a un salir. enfermo Una insoportable. queja natural. Si la persona en el día a día con lo mínimo es generosa, da a los otros, no sé qué, en esos momentos va a ser más fácil practicar eso. Exactamente. Exactamente. Increíble. Solo sería interesante ver la lista, ¿no? De las enfermedades de Monseñor Juan. Oh, Es muchísimo. impresionante. Muchísimo. No Y sé es si ahí que no está todo. Está aquí no todo, aquí en un No, parrafito menciona no está una parte, ¿no? todo. Porque menciona que a los 8 años tuvo una enfermedad que nunca se supo qué fue. No, nunca. Él contó una vez, y eso nunca lo había dicho, que él cuando era niño estaba jugando con un carrito de esos ¿De empujar? Sí, de construcción para llevar Ah, sí, materiales y carretilla. tal. Estaba jugando y bueno, no sé cómo, pero él se cayó, se enredó, había una tabla y la tabla se le vino y le pegó fuertísimo en el pecho, durísimo. Cuando él era niño, tenía 8 años, 7 años, y él no le dio importancia a eso, pero parece que ahí empezó su gran calvario físico. Poco después duró casi un año con fiebres, con cosas que los médicos no le descubrieron el problema que era propiamente, y estuvo tanto tiempo durante ese año tan enfermo que incluso perdió el año escolar porque no pasaba más tiempo en la cama enfermo que no podía ir a clases. Y parece que a partir de ahí se desarrollaron, se desencanaron una cantidad de enfermedades y molestias físicas por causa de ese primer golpe. No sé, esa primera espina, por así decirlo, de esa corona que lo adornó a él durante toda su vida. Ahora está eso. Dice 9 trombosis. 9 trombosis. Dios mío, santo. Una no fue aquí en Colombia. Sí. De hábitos. O sea, no solo eran 9 trombosis que descubría así fácil. Eran 9 trombosis que se daba cuenta porque estaba muriendo. O sea, es impresionante que fue en la posición de hábitos que todos lo... No sé si alguno de ustedes recibió hábitos. Padre Jorge, ¿no? Padre Jorge. No, ya. Que Ya lo había recibido. abrazaban a Monse, lo abrazaban súper fuerte y justo estaba con la... Y que él no decía nada. No dijo nada. Antes de la ceremonia, él había pedido a un sacerdote para recibir los santos óleos, la unción. Porque él pensaba, él decía, siento que me voy a morir. Sí. Y ahí él llegó a la ceremonia y quien sabía, él como si nada. Sí, fue una ceremonia larga. Fue en San Juan de Ávila, Ávila. en el 2003. 3. Ajá. Y pero porque fue misa, después fue concierto y bueno, imposición de hábito. Reciben el hábito muchísimos jóvenes y hermanas también, la rama femenina también. Sí. Y él, lo que él decía, él iba uno por uno entregando el escapulario, poniendo el escapulario. Es un momento muy emocionante en la vida. Mucho. La mirada en cada uno y daba un consejo. Y claro, de la emoción quien estaba de rodillas recibiendo, cuando terminaba, era un abrazo así de agradecimiento y él no decía nada. Decían que eran unos cólicos durísimos, que sentía que se iba a morir del dolor. No decía nada al final de la ceremonia, tomándose fotos con las familias, con todo el mundo. Llegó a la casa de retiros donde estaban hospedados, cenó con todos los del coro, de la banda, animando, etc. Impresionante. Qué cosa, ¿no? 3 embolías. Embolia pulmonar. ¿Se dice también en español así? Sí. Embolia. 3. Pulmonar, 3 en la vida. Sí. Una de esas que quedó con un 15% de un pulmón funcionándole. Lo demás estaba... Dios mío. Monocleosis. La mononucleosis. ¿Cuál es ese? Esa fue en la juventud, fue como en la década del 60, ¿no fue? Como se estaba sufriendo. No me acuerdo así específicamente de qué fue. Ese fue por el vaso de agua. El vaso en el bar. Exactamente, que fue y se tomó un vaso de agua, una campaña. Estaba haciendo una El peregrinación. vaso estaba mal lavado y ahí Sucio. Él sintió algo raro sintió, dentro. él sintió y ahí tuvo la enfermedad. Eso fue eso. Tuberculosis. Tuberculosis fuertes. Y una fue esa. Es que es bonito esto porque es algo que a todos nos cuesta. Son vocaciones especiales, obviamente, porque es temerario uno hacer un ofrecimiento de algo que no puede cumplir, pero él
Eh, También en la década del 60, comienzos del 70, en una ceremonia muy bonita con el doctor Plinio, que se izaba el estandarte de la institución, representativo de todos los ideales, etcétera. El estandarte iba doblado y había un portaestandarte, quien llevaba el estandarte así doblado. Ahí se lo presentaban al doctor Plinio y él como que besaba ese símbolo y ahí lo izaban. Y en esa ocasión, Monseñor llevaba el estandarte y se lo entregó al doctor Plinio. En el momento en que se lo entregaba, él internamente hizo un ofrecimiento. Estoy dispuesto a sufrir lo que venga en mi vida, ofrezco mi vida para que esta causa perdure y florezca. Y ofrezco mi vida por él, por el doctor Plinio y por esta causa. Se ofreció. Y eso fue en el mes de julio, agosto, que en Brasil es invierno, un invierno terrible, unos fríos, unas temperaturas bajísimas y que la sensación térmica es más fuerte porque es una tierra muy húmeda, entonces frío, 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 frío. Y me quedó con ese ofrecimiento y como para reforzarlo, entonces él cuenta que un día llegó bueno, estaba un clima helado y dijo, voy a hacer sacrificio, voy a bañarme con agua helada. Entró y dijo que sintió una flecha que le atravesó de la cabeza a la punta de los pies. ¡Fua! Y a partir de ahí empezó a sentir malestares, dolores por todo el cuerpo, dificultad respiratoria, fiebres altísimas de 39, no le bajaban de 39. Y esa fue una de las tuberculosis que él tuvo. Y el ejemplo que él siempre nos dio de nunca manifestarle eso a nadie, en fin, los que vivieron en esa época con él cuentan, y bueno, él mismo también, estando así en esas condiciones, practicaba paracaidismo. Se iba a saltar de paracaídas. Terrible. Dios mío. Nada, Y él quiso ocultarle al doctor Plinio, ¿no? nunca le dijo que estaba sufriendo de esas cosas. Parece ya se cumplió el tiempo de la primera mitad, Ujú. pero sí que continuamos después del... Sí, ya justamente entrar ahora sí a nuestro tema, que estamos en una parte del título todavía. Entonces, sí, en unos instantes continuamos con este tema de víctima expiatoria por la Santa Iglesia. Durante 33 días, haga esta preparación con nosotros. Es la misma que hicieron San Juan Pablo II, Santa Teresita, San Pío de Pietrelcina y muchos santos más. María espera que usted diga sí, porque quiere que Dios le conceda a usted y a su familia muchas gracias. Haga clic y participe. Que Dios le bendiga. Continuamos con esta segunda parte. Estábamos comentando pues en la historia, en la vida de Monseñor João, cómo él fue víctima por la Santa Iglesia, ¿no? Haciendo un poco un recuento, habíamos hablado del sufrimiento, ese valor cristiano católico, la visión verdadera del sufrimiento. Y pues, padre, si quiere ahora entrar un poco más en por qué víctima por la Santa Iglesia. Porque claro, bueno, sufrimiento todos lo llevamos, es algo que todos enfrentamos. Pero bueno, en caso específico, o si usted quiere un poco terminar un poco la vida de Monseñor y después ya entramos justamente en por qué la Santa Iglesia. Sí, porque llega ese hecho del 2005, ¿no? Que ya en Roma, ¿se acuerda? Uh-huh. Creo que lleguemos hasta allá para poder responder este... Sí, igual siempre va acompañado porque, pues, por lo que decíamos, desde un inicio ya es un ofrecimiento por el bien de la Iglesia Católica, de la causa. Él ofreció su vida por el bien de la Iglesia, por la salvación de las almas. Y pues muy específicamente por la obra, pues, del doctor Plinio, que él continuó. Pero siempre, obviamente, teniendo en vista el bien de la Iglesia. Y bueno, es más o menos lo que todos sabemos, que usted mencionó, que San Pablo dice esa frase misteriosa, que debo completar en mí lo que falta a la pasión de nuestro Señor Jesucristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, quien sufre por nuestro Señor Jesucristo, sufre por el cuerpo entero, místico de él, que es la Santa Iglesia. Y claro que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la redención, y obvio, porque es un sufrimiento infinito de Dios. Pero misteriosamente San Pablo nombra esto, tiene un fundamento teológico, porque como que cada fiel debe asociarse a esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, por así decir, cada uno dar su gota de sangre, en fin, para que esa redención
no es que se haga porque ya se hizo, sino que se apliquen los efectos de esa redención, se apliquen ya en las almas, para el bien de las almas, para la conversión de los pecadores, para el triunfo de la Santa Iglesia. Ese sufrimiento es como que, claro, si todos somos, en las palabras de San Pablo, piedras vivas de ese edificio que es la iglesia, de ese cuerpo místico, recuerda aquel hecho que se dio en la época del terror, en la Revolución Francesa, con Charette, creo que era, que él estaba, después de una batalla, regresando para el campamento y encuentra uno de los campesinos que se habían alistado a las armas para defender los valores, El sacerdote. a los sacerdotes, la fe, todo. Y el hombre estaba supremamente mal, pero estaba tirado en el piso. Y él como que le pide ayuda, y Charette era pues su comandante. Y él dice dice, claro que sí, nunca voy a dejar un hombre abandonado que lo pueda ayudar. Y solo que él lo estaban persiguiendo porque él era comandante, o sea, lo querían matar especialmente a él. Él paró, esperó, lo atendió y lo subió en el caballo también. Dijo, agárrese bien, le ayudó a amarrarse a su propio cuerpo porque el otro estaba muy mal. Y consigue huir. Cuando sube al hombre, llegan 3 hombres y lo atacan y él estaba con una persona amarrada a su espalda que está agonizando prácticamente. Y él consigue vencer a estas 3 personas que lo estaban atacando y huir. Cuando llega al campamento, el padre Santiago contesta, de hecho, en una homilía. Y llega al campamento, ahí todo el mundo lo recibe y él dice, bueno, por favor, ayuden aquí. Y como que se suelta con lo que lo tenía amarrado. Y vieron que la persona ya había falleció. Y cuando lo fueron a coger, estaba pegado a Charette y estaba pegado con su propia sangre. O sea, es como que ese ser parte de ladrillo con ladrillo de ese edificio santo que es la iglesia, ese pegamento es esa sangre, es ese sufrimiento, es esa configuración con la misma mezcla, entre comillas, que usa todo el edificio. Y esa mezcla es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Exactamente. Había algo así en simbolismo de los zapatos rojos del Santo Padre. Ah, sí. Que él está sustentado, la iglesia está sustentada en la sangre de los mártires. Y hay una apologeta que es algo interesante que es, listo, las persecuciones pararon, pero la iglesia continuó su martirio. Esos héroes de la fe que pasaron de ser mártires de sangre a ser mártires del día a día. Entonces que ellos se dieron cuenta de que el mundo ya no los perseguía. Entonces ellos se alejaron del mundo y fundaron un monasterio. Fue la vida monástica, la perfección. Las vírgenes cristianas, los confesores de la fe, todo, que ellos con su sangre de alma, continúan regando y estabilizando la Santa Iglesia. Súper bonito. Y era el sentido también del color rojo de los cardenales, ¿no? Ah, interesante. Es porque simboliza la disposición que ellos deberían tener de, si es necesario, derramar su sangre por defender la integridad de la moral católica, de la doctrina católica, sin deformaciones, sin acomodaciones a las doctrinas de este mundo. Es para defender la fe tal cual como nos la dejó nuestro Señor Jesucristo. Si es necesario, sellarla con su propia vida, con su propia sangre. Y en ese sentido también defender al Santo Padre por la integridad, digamos, de la fe y de la moral. Interesante. Bueno, y esto es lo que significa el rojo que también portamos, ¿no? Y uno tiene que estar pendiente de que esos símbolos, pues, realmente se hagan vida en el alma, ¿no? Que se impregne cada símbolo, no caiga como que en esa rutina, lo que dice. Sí, sino queda como un disfraz. Sí. Y no tiene ninguna consecuencia en la vida diaria. Estábamos viendo en estos días en las homilías, que escuchamos todos los días las homilías de Monseñor Juan en el desayuno, ¿no? Y él decía esta frase, ¿no? A su eta vilescum, comentando la multiplicación de los panes, Sí. que los apóstoles hasta el momento como que no habían entendido la persona de nuestro Señor Jesucristo porque ya habían banalizado, como era tan común ver milagros al lado de nuestro Señor Jesucristo, le dicen a nuestro Señor, mándelos, llévelos porque tienen que comer. Y nuestro Señor estaba en otro panorama, en otro patamar, en otra altura, y ellos sabían como que ya se habían acostumbrado
a esa acción sobrenatural. Pero bueno, Impresionante. dentro de todo este marco de la vida de Monseñor Juan y ese sufrimiento, pues es un sufrimiento que tiene sentido. O sea, ¿para qué? O sea, realmente tiene una razón de ser y nunca queda del todo claro para el alma que lo padece. Exactamente, que es más meritorio, ¿no? Ujú. Claro. Sí, porque si se viera con claridad para qué estoy sufriendo, cuál es la razón de ser y cuál es el objetivo, qué es lo que estoy comprando, pues facilísimo. No, sí. El problema es cuando no se entiende. Perdón, me adelanto un poco, pero en la fase ya final de Monseñor Juan del ABC, el ABC se le salían unas frases en su dificultad en el habla, Sí, pero una frase que a usted le rompía el corazón, algo así mencionó como que soy una persona que está estorbando, incomodando a la comunidad, porque muchos están pendientes de qué estoy necesitando. Uy, o sea, pero cuando usted va a ver los mejores resultados de la comunidad, van a Fue partir de todos esos años de todos esos años de padecimiento. todo, en toda materia, en todo sentido, Sí. en todo sentido, en solidificación del carisma, en, en que cada alma comprende y se entregue mucho más al servicio de su propia vocación. Fue durante esos 14 años Crecimiento todo. numérico, de vocaciones, de sacerdotes, de construcciones que se iban esparciendo por el mundo entero, de iglesias. Y él como que lo veía, pero no lo veía, por lo menos no lo sentía como si fuese un resultado de todo ese sufrimiento que él estaba ofreciendo. Impresionante. Padre, ese hecho por favor, si lo puede contar, porque me parece muy importante y recuerdo, de alguna manera, pues lo vivimos en Roma, aquella gotita del cáliz. Sí, eso fue muy impresionante porque eso fue en el 2009, probablemente 9. fue 2009, sí. Ya, gracias. Así. Que Monseñor Juan estaba con muchos objetivos para conquistar, siempre bastante osados, y bueno, él se movía mucho. Bueno, ya su forma de ser era una persona extrovertida, que habla, que mueve, agilísimo, va por acá, viene allá, habla con uno, después corrige a otro, en fin, una personalidad extraordinaria. Y él en esa época, 2007, 2008, 2009, viajó varias veces a Roma Ujú. y tuvo entrevistas con cardenales, incluso estuvo con el Santo Padre Benedicto. Le regaló un rosario. Monseñor Juan le dio al Santo Padre un rosario muy bonito Lindísimo. de oro y rubíes. Las cuentas del rosario eran rubíes, una cosa de categoría como merece el sucesor de San Pedro, el vicario de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en una de las santas misas celebradas allá en Roma, él había comulgado y iba a distribuir la comunión a los que estaban asistiendo a esa misa. Entonces él cogió el cáliz con la precisísima sangre, iba a bajar pues del altar para dar la comunión. Obviamente pues otra persona, el diácono, iba con El ámbula. el ámbula, con el copón, con las hostias. Y él se tropezó bajando un escalón. Y pues el movimiento de tropezarse hizo que saltaran algunas gotas del cáliz que cayeron sobre la casulla. Y pues él continuó normal, digamos, purificó, obviamente, porque pues está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces trajeron agua, purificaron la casulla, dio la comunión, terminó la misa. Parece que la acción de gracias la hizo con mucho, sí, más larga de lo normal y se le veía diferente. Como más compenetrado, como más serio. Bueno, el hecho es que después, ya en un círculo más pequeño, él contó que en ese momento en que le saltaron las gotas del cáliz, él sintió como que nuestro Señor le decía en su interior: yo derramé toda mi sangre por ti. ¿Estás dispuesto a derramar algunas gotas por mí? Qué impresionante, ¿no? Qué vida mística también. Y es la actitud de alguien, a eso sí, obviamente la Santa Iglesia con el tiempo pues dará su veredicto y su juicio de acuerdo a la sabiduría que tiene, pero en fin,
una persona que dé una respuesta en su interior hacia Dios es una muestra muy clara de la virtud que tiene. Cualquier persona dice, no, a mí solo dame, yo doy por ti, no. ¿Cuánta gente se queja por tonterías en la vida? Se quejan con Dios, pelean con Dios, abandonan la religión porque cómo es posible que yo estoy sufriendo, que no, o llevo tanto tiempo pidiéndole y Dios no me da. Bueno, la actitud de una persona virtuosa. ¿Qué fue lo que dijo Monseñor internamente? Dijo, unas gotas por ti derramó toda mi sangre. Interesante. O sea, nuestro Señor derramó toda su sangre por nosotros. Yo voy a darle unas gotitas, ¿no? Si es necesario, derramaré toda mi sangre por ti. Fue la respuesta de él. Pero, claro, obviamente es un misterio. Los designios de Dios son insondables. Dios conoce todo desde toda la eternidad. Dios sabía de alguna manera los padecimientos que le iba a pedir a él. Pero Dios como que quiere ese sí de cada uno de nosotros. Entonces, pues Dios toma a serio esos ofrecimientos y en fin, ese sí determinado que la persona le hace a su llamado. Entonces, Monseñor, bueno, tuvo esa actitud de sí y pues efectivamente a partir de ahí como que se duplicaron los sufrimientos. Entonces, si no me equivoco, en ese mismo viaje en Roma sucedieron dos cosas también, que él estaba afeitándose ahí en el hospedaje en Roma y él dice, inexplicablemente, no sabe cómo ni por qué, se resbaló, estaba lavándose el rostro y se resbaló, dijo que dio un bote y ¡pah! Cayó un golpe fuertísimo aquí en la columna. Y él quedó medio fuera de sí cuando percibió dónde estaba, qué es lo que había pasado, miró atrás por un poco y se daba con un escaloncito que había ahí, se rajaba la cabeza, decía una cosa. Pero inexplicablemente, siempre, ¿qué pasó? No tenía sentido caerse así una cosa. Bueno, ya. ¿Y quién dijo que dio, o sea, que dio el bote completo? Dio el bote completo, exactamente. Es como que ya empezó ese Via Crucis propiamente. Ya empezaron las estaciones, ya rumbo al gran sacrificio que Dios le va a pedir de su vida. Después él estaba saliendo de una de esas casas de hospedaje donde estaba, y ya la puerta de su hospedaje hacia la calle es de esas puertas automáticas que se abren, que tiene un sensor. Cuando la persona se va acercando, se abre. Entonces él iba tranquilo porque pues se abre, ¿no? Se abre sola. Y la puerta no se abrió. Y tuvo un golpazo en la cabeza. ¿Qué es esto? Obviamente eso viene conjugado con varias cosas. Exactamente. Usted veía que, exactamente, él decía que se sentía también como mucha carga preternatural, como que manifestación del odio que el demonio tenía por todas las conquistas que él estaba teniendo por el bien de la iglesia, precisamente, por el bien de la Santa Iglesia. Y bueno. Porque hace parte, ¿no? O sea, la pasión de nuestro Señor Jesucristo no fue que se veía apareciendo cada arcángel a ofrecerle la flagelación, el otro arcángel le ofrecía la corona de espinas. Era como que esa pasión por medio de unos verdugos. Exactamente. Entonces se siente como que ese abandono por parte de la providencia. Sí. Y tanto así que nuestro Señor llega y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si es un abandono en manos de esos verdugos, cuando viene ese sufrimiento, muchas veces viene con cierta carga preternatural. Ajá. Entonces se siente que hay una mano externa que está operando en eso. Y Dios permite, ¿no? Para dar más méritos al alma, más o menos lo que le pasó a Santo Job. El demonio se le presenta a Dios, dice, a ver, yo quiero, a ver si ese Job tan fiel, dice que es tan fiel, a ver si él aguanta sin reclamar todo lo que le voy a hacer. Entonces Dios dice, bueno, no lo mates, pero permito que con él lo hagas sufrir, en otras palabras. Y ahí viene toda la vida del Santo Job, todos los reveses. Bueno, y no sé si estoy siendo imprudente, pero... Cuenta esto. No sé si es una imprudencia aquí al aire contar esto, pero ya, si se vino los dos, ya salga. Cuente usted que yo lo defiendo si se mete en problemas. Yo, la idea así como vino es que
Monseñor quedó siempre muy presente con eso de Job. Sí, le marcó Lo marcó muchísimo, él sabía. mucho esa Y historia. él Tenía sabía, mucha simpatía con el exactamente. Se identificaba con Exactamente. esa historia. y tenía muy presente cuál es el valor de los Job en la historia. Porque es que esto es importante saberlo, que usted lo mencionó al inicio, pero mucha gente reclama el sufrimiento porque piensan que es única y exclusivamente un castigo. Mm. Y no siempre, a veces sí, a veces sí. Necesitamos corrección. La persona hizo algo malísimo, gravísimo, nunca se arrepintió, o tan dura y embrutecida la persona estaba en su pecado que ni se dio cuenta lo grave que hizo. A veces es necesario que la persona pase por un sufrimiento, que es un castigo correctivo, porque la persona se da cuenta, pues si yo me equivoqué y mira lo que yo hice, claro. Con ese sufrimiento la persona abre los ojos. A veces es una corrección, es un cariño que Dios le da a la persona para Claro. que se corrija en esta tierra y no sufra en la otra que es más terrible. Pero no necesariamente, a veces son como Job, es una persona virtuosa, recta, cumple con todo ante Dios, pero Dios le quiere dar más méritos y le hace sufrir. Y Dios, a partir del sufrimiento de esta alma, quiere que compre gracias para otros. Y el ejemplo más sublime es el propio nuestro Señor Jesucristo, el Job arquetípico. O sea, ¿qué necesitaba reparar él de sus pecados? Ninguno. ¿Ser castigado del de qué? De nada. Pero era el sufrimiento del justo, de la persona justa, del varón justo, de un Job, digamos, para comprar el bien, por el bien de la iglesia precisamente, y bueno, de Porque nosotros cuántas almas a lo largo de los tiempos. Perdón, padre. Varias veces hemos mencionado lo del bien de la iglesia. Y si usted cuenta ese hecho, y me adelanto, el bien de la iglesia era ¿qué? Algo que afligía, digamos, no tanto aflicción de desespero, sino que le dolía mucho a Monseñor Juan, era saber, tener conciencia que nuestro Señor Jesucristo había fundado la iglesia para ser un faro para la humanidad a lo largo de todos los tiempos, para orientar dónde está el mal, cuál es el camino del bien. Exactamente. Y el ver una iglesia, entre comillas, desprestigiada, el ver una iglesia que ante la crisis del mundo moderno como que no podía ser esa autoridad moral para guiar a los pueblos, eso a él le torturaba muchísimo. O sea, Porque la iglesia es madre y maestra de la verdad y muchas veces calla la verdad, la omite, no la enseña o la desfigura para contentar al mundo. o un mundo que no está dispuesto a escucharla. O sea, entran tantos y tantos factores que él mencionaba en muchas ocasiones, como que esa iglesia, institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, para ser el instrumento para distribuir la gracia y guiar a los pueblos, como que no estaba Cumpliendo. aparentemente Sí. cumpliendo su Es vocación. una cosa que no es, a ver, no es escondido ni secreto para ninguno de nosotros aquí y todos los que asisten, pero bueno, ¿cuántas veces se ve públicamente deficiencias en muchos miembros de la iglesia, ¿no? Comportamientos escandalosos de sacerdotes que en vez de acercar las almas a Dios las alejan. En fin, cuántas omisiones, en fin. O sea, donde entra la mano humana, Exacto. tanto es así que recuerdo una de las visitas que Monseñor Juan hacía a Mater Boni Cuánta Concili, cobardía, era pidiendo justamente fidelidad de Ujú. parte de todos los sacerdotes de su obra, que hubiese esa integridad de vida. Sí, Él le pedía claro, a Nuestra Señora esa gracia. porque a veces incluso más que simples deficiencias, a veces cuánta maldad, incluso miembros de la propia iglesia. Es otro capítulo. Entonces, claro, Sí. eso Monseñor sufría muchísimo con eso. Y es algo que en toda la historia que muchísimo con sucedió. eso. Hace poco recordaban que el Santa Catalina de Siena justamente le pasó una vez que estaba caminando en una iglesia, rezando, y de un momento a otro se desmaya y quien estaba ahí, creo que era uno de sus hijos espirituales, la va a levantar y ella se desmayó y le dice, ¿qué pasó? Dice, pesa mucho. ¿Qué? La iglesia pesa mucho en mis hombros y no puedo con ella. Impresionante. Eso era en la Edad En Media. la Edad Media, ella veía que quien llevaba el peso de la iglesia era ella. Imagínese. Pero Y ella era consciente. Y fue la misión que Dios le dio. Durante toda la historia ha pasado esto. Ahora, bueno, Pero no, Job, creo que es mejor que lo cuente. No, me acordé por la intención. No, si usted se acordó, yo me acordé al mismo tiempo de señal de que realmente, porque es un hecho muy bonito. Muy Cuéntelo, bonito. por favor, de verdad. Yo le ayudo al padre Jorge Nasaya. No sé si estamos hablando del mismo hecho, la verdad, pero el día
las intenciones de las laudes del día antes del accidente que él tuvo, del ACV, pues sus intenciones justamente fue eso, ¿no? Señora, no es necesario que haya un Job otra vez. Y ahí daba toda la intención que honestamente... La intención es muy bonita porque él decía, Señor, mirad si todavía en la faz de la tierra existe algún Job. Y si existe algún Job, obviamente estoy parafraseando, ¿no? Ipsis literis. Si existe algún Job, servíos de esa alma para que por medio de su sacrificio, por medio de su sufrimiento, se puedan comprar gracias nuevas para la Santa Iglesia, para el beneficio de las almas y para la instauración del reino de vuestra Madre Santísima. Escúchanos, Señor. Impresionante. Y El escúchanos, otro señores, día fue el ACV. Sí. O sea, ¿tiene relación o no tiene relación? En la mente de Dios todo tiene relación. O sea, nada pasa por casualidad. Todo tiene su razón de ser. Y por lo menos a nivel interno, a nivel de la comunidad, a partir de ahí, que era una catástrofe para nosotros, Claro. lo fue. Creo que la mayor catástrofe, Sí. sin duda la mayor catástrofe, fueron los años de mayor florecimiento. Sí, Que sí. porque, claro, en ese 2009, después del ofrecimiento, de las gotitas de sangre, todo esto, bueno, él regresa a Brasil, resumiendo mucho, y le cogió una neumonía terrible. Es verdad. Terrible, 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 que él dijo, a esta sí, de esta sí no me salvo, me muero, Verdad. me muero. Y él pasó mucho tiempo en sus aposentos allá en Brasil, porque un médico negligente le dijo que no, eso no es nada grave, no se preocupe, usted puede tratarse aquí con estos medicamentos. Y la cosa se fue agravando, fiebres más altas, dificultad respiratoria. Ahí le consultaron a otro médico un poquito más celoso y más serio en su profesión. Dijo, no, llévenselo ya para el hospital. Y él cuando iba saliendo en el carro en el hospital de sus aposentos, allá que le llamamos el Tabor, donde está la Basílica Nuestra Señora del Rosario. Es un lugar público. Quien quiera ir allá, cuando vaya a San Pablo, puede conocer. Y él dijo, viendo así, saliendo del carro y viendo desde lejos ya las construcciones, dijo, bueno, esta es la última vez que veo esto. Ya va seguro que se moría. Y eso acompañado de muchas pruebas interiores, ¿no? Tanto así que él dijo que en la época de la sarcoidosis, que eso fue en el 95, esa enfermedad terrible, que él decía, él se sentía como un espadradrapo, así que o coge un enfermero y ya no sirve, lo echan. Decía, yo me sentía así, tratado por Dios. O sea, para mí no hay lugar ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Yo soy un espadradrapo que no sirve para nada. Él me cogió, era una desolación espiritual muy grande. Él sentía que su vida había sido inútil, que no servía para nada. Bueno, en esta neumonía, decía, sus sufrimientos morales y espirituales fueron peores que los de la sarcoidosis. Y muy bonito el abandono de las manos de Dios, de no apropiarse de nada, porque él dijo, bueno, él dijo, bueno, ya me voy aquí con esta neumonía, voy a llamar a alguien para dar directrices y en fin, que continúe con esta obra. Pero él dijo, no, pensando mejor, no, esta obra no es mía, esta obra es de Dios, esta obra es de la Virgen, esto es algo suscitado por el Espíritu Santo, Dios se encargará de guiar esto, estando yo o no estando. Y dejó las cosas así. Y él incluso casi que con el ACV prácticamente lo mismo, ¿no? Y ahí, bueno, fue todo el tratamiento, estuvo hospitalizado casi un mes, volvió, nosotros tuvimos la gracia de verlo, él celebraba la misa con mucha dificultad, estaba pálido. Y la voz suave, así débil, y así, en fin, celebraba, participó, me acuerdo, de una ordenación sacerdotal que fue larga, pero pálido, y tomaba mucha agua. Bueno, se recuperó de esa en 2009, bueno, maravilloso, ahora sí. Él dijo que era una metáfora del doctor Plinio. Él decía que nuestra vida, o la vida de todo católico, y la vida de lucha por el triunfo de la iglesia es como un río chino. Los ríos en China son muy curiosos, que son llenos de curvas. Una recta así grandísima, parece que ya vas a embocar en el mar y ¡bum! Una curva brutal, así brusca, y así sucesivamente. Y él, cuando salió de esta neumonía, él estaba muy empeñado en hacer el trabajo de escribir públicamente la biografía del doctor Plinio y mostrar el papel providencial de ese varón, diciendo, no puede ser que un varón de estos no sea conocido en el mundo. Y él escribió de su propia mano la introducción hoy en día ya fue publicado por la Beatrice Vaticana,
el don de sabiduría en la vida, mente y obra del doctor Plinio Correa de Oliveira. 5 tomos. Quien no los haya leído, indispensable. O sea, le recomiendo, léanselo porque abre mucho los horizontes. Y para conocer realmente esta obra, al doctor Plinio y al propio Monseñor Juan. Y bueno, él escribe eso, él estaba contento por las victorias que se habían obtenido en Roma y tal. Él dijo, yo siento que el río Chino se acabó y entramos ahora en la recta final. Ahora no paramos, sino en la venida del reino de la Virgen aquí a la tierra. Y ahí, la gran 2 de junio de 2010, ese accidente cerebrovascular que lo dejó 14 años sin poder hablar con normalidad. Hablaba muy, muy difícil. Le salían muchas veces, era bonito porque él tenía en el subconsciente, aquí él decía, aquí está todo claro, pero aquí no me sale. Entonces él quería hablar algo y le salían palabras diferentes. Y difícil, muchas veces ni podía hablar nada. Muy complicado. Él pedía que le trajeran algo para escribir, bueno, quedó todo su lado derecho paralizado, no podía caminar. Tenía que ayudarse primero las primeras veces con un bastoncito, ya después ayudado de alguien, ya después ni eso, tenía que andar ya en silla de ruedas. Quería escribir, bueno, con la mano derecha no, nada, era completamente inútil, la cogía y se le caía. Y entonces escribía con la izquierda con mucha dificultad. A veces le venía algo que él veía que era necesario decir para el bien de la obra, o veía un alma con alguna dificultad, quería ayudar, no podía, no le salían las palabras. Entonces una vez dijo, tráigame algo, quiero escribir. Y a los que estaban con él le ayudaban, le daban ideas a ver si era lo que él quería transmitir. Nunca. Ahora, digamos que sobre todo esa fase final de esos 14 años, toda su vida, pero esta de manera muy especial lo configuraba a eso que comentaba de ese deseo de que la iglesia, no es que no lo estuviese haciendo, pero aparentemente a los ojos del mundo como que no estaba haciendo ese eje, esa luz necesaria para orientar el mundo. Y Monseñor, antes de la enfermedad, como que su trabajo era direccionado a eso, ¿no? Que la iglesia goce del prestigio y la autoridad moral para poder orientar a los pueblos. Aquella vez que él veía, y me acuerdo, estábamos en esas reuniones, que la iglesia estaba pasando por una campaña de desprestigio, y Monseñor dijo, no puede ser, tenemos que escribir algo ya. Y él inmediatamente se centró a hacer todo un trabajo de la Santa Iglesia. ¿Y cómo era? Inmaculada, indefectible. Porque era su empeño. O sea, la Iglesia no es esa misión. Ataques bombásticos así, mediáticos que están haciendo contra la integridad de la Iglesia. Él dijo, tenemos que defender. Y él... estadísticas serias, se puso a investigar. Exactamente. Interesante. Hizo todo un trabajo, un artículo espectacular, pero pues demostrando eso. O sea, la Iglesia es una institución espiritual. Hay fallas humanas. O sea, es que en todas partes hay. Pero esa Iglesia debe estar a los ojos del mundo como esa luz que es colocada encima del celemino. O sea, no puede ser ocultada esa luz que es la Iglesia. Ahí en ella está la respuesta a la crisis de la humanidad de cualquier fase histórica. Hay que buscar dónde se está manifestando esa luz del Espíritu Santo. Y él direccionó ese sufrimiento para que la Iglesia sea esa luz. No es que sea esa luz porque siempre lo fue, sino que la tiniebla que quiere dar apariencia de que no hay luz en la Iglesia sea totalmente corrida, la puesta Iglesia en es la... inmortal desde su inicio. Nuestro Señor declaró, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque la misión de la Iglesia precisamente es continuar la misión salvadora de nuestro Señor Jesucristo, salvar las almas, arrancarlas del pecado, enseñarles el camino del cielo. Y a pesar de las insuficiencias humanas que haya, pues nunca va a dejar de haber almas santas para que la Iglesia cumpla con su misión. Mientras no vuelva nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos a encerrar la historia, habrá esas almas santas que representarán la Iglesia verdadera y que cumplirán esa misión de salvar las almas. Y que siempre será un creciendo, ¿no? Exacto. Continuará creciendo en ese sentido. Exactamente, la Iglesia no va a ser una niñita toda la vida, va a ir creciendo en virtud, en santidad, en siempre están en una curva ascendente. Ya está subiendo, siempre. Aunque aparentemente siempre va a estar subiendo y tenemos que tener esa convicción de que es así. Fue lo que Monseñor Juan nos enseñó siempre. Certeza de victoria. Y era lo que veíamos en él a pesar de
como en muchas circunstancias se le veía una mirada así como tomada por la perplejidad, por el sufrimiento, por el dolor, y no entendía. Me acuerdo la primera vez que lo vimos después de ese accidente él en silla de ruedas y la parte derecha estaba súper caída, súper caída. Y cuando él pasaba y hacíamos un corredor para saludarlo, No me recuerdo. y él, bueno, él ya no hablaba con sus palabras, para hablar con sus ojos. Impresionante, una mirada profundísima, penetrante, pero uno veía marcado por el sufrimiento. Qué impresionante, qué impresionante. Y lo bonito es que como un cordero nunca reclamó de Dios eso. Contra él. Una vez simplemente dijo esto, estaba en una cena con los más cercanos y hablándole, etcétera. Y ellos muchas veces pues intentaban animarlo, consolar. Y él dijo así, yo no me acuerdo cuántos años llevaba ya con ese accidente, pero dijo tantos años en la inutilidad. Y él simplemente dijo así, dijo, es muy duro. Y una lágrima salió así de su ojo. Pero simplemente dijo es muy duro, pero nunca reclamó, nunca se quejó. No, impresionante. Impresionante. Pues muy parecido el hecho cuando se cumplieron los 12 años. Decía 12 años, 12 años. Pero si la providencia quiere más, yo lo doy todo. Exactamente. Siempre. Exactamente. Bueno, yo creo que hemos llegado a nuestro fin. Muchísimas cosas más. O sea, Uy, no. si fuésemos a contar No, no. hechos, Aquí No, dijimos un ejemplos de 3%. cada... No, acabamos. ¿Cuántas cosas en toda su vida y en esos 14 años? Push. Y cuántas cosas que él ni manifestó ni contó. Bueno, aquí yo creo que hemos abierto el corazón y algunas cosas que pues que no se habían contado propiamente así en público, pues contamos. Esperamos que haya sido de mayor beneficio para las almas, para entender el papel de ese sufrimiento en la vida de los santos, en la vida de cada fiel, en la vida de la iglesia. Es conditio sine qua non. Sí. O sea, es condición sin la cual no se puede llegar al cielo. Claro, O sea, sí. no se puede cumplir la vocación. Justamente seguir ese ejemplo, ¿no? En lo que uno pueda dar, porque hay gente, alguien podría decir, no, yo no estoy llamado a ser víctima expiatoria de Santa Iglesia. Y cada uno en su día a día, Sus sufrimientos del día a día. y no debe Tan- ofrecerlos. Cada uno es un ladrillo. Exacto. Ahora, un ladrillo sin la mezcla, Nada. se cae el edificio. Y ahora una cosa importante, que no estamos solos en estos sufrimientos. Ya ¿quién sufrió antes por nosotros? ¿Quiénes han sufrido muchísimo más que nosotros? Y que desde el cielo nos acompañan, obviamente. No nos van a dejar solos. Yo nunca mando una cruz sin un cirineo. Muchas veces él mismo es el cirineo, pero para dar méritos como que nos hace sentir que estamos solos. Pero nunca vamos a estar solos. Ahora, rezar los unos por los otros, ¿no? Porque a todos el sufrimiento nos ha tocado las puertas del alma y en ese momento da mucho Y miedo. no será la última vez. Claro. Que nos aguarda por delante, no sabemos. Siempre que uno vea un alma sufrir, pida por esa alma porque lo está necesitando. Esa oración colateral, ese apoyo colateral es Sí. indispensable. Entonces, Padre, si puede dar una bendición, por favor, Claro que sí. pidiendo esa identidad con ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo por medio del papel del sufrimiento, ¿no? De tanto que hablamos acá. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve Salve María. María.